Soy Miguel Eduardo Neumann, tengo 25 años en administración pública. Además de ello, me dedico a la capacitación e investigación del marketing deportivo y el marketing político. Además de ello, también soy profesor universitario y especialista en gestión del talento humano y sobre todo en el desarrollo y la evolución humana. Estas elecciones municipales nos han dado más de una sorpresa. Sin embargo, tenemos que ponernos a pensar de que estas nuevas autoridades, muchas de ellas, ellos mismos se han sentido sorprendidos de haber ganado. Es por este motivo que desarrollamos este video para ayudarte a ti, al que ha ganado. De antemano te felicitamos y te deseamos lo mejor de la gestión, pero te vamos a dar los primeros pasos para que puedas desarrollar desde el inicio, desde este momento, una gestión digna de la gente y al servicio de todos los ciudadanos. Presentemos entonces a nuestro amigo Juan Pueblo. Juan Pueblo acaba de ser elegido alcalde de su comunidad, ha salido en televisión, ha salido en radio, ha salido en periódicos, además de ello ha festejado hasta más no poder. Una vez terminados los festejos y terminados los momentos de gloria, es momento que Juan Pueblo se ponga a definir qué es lo que va a hacer. Entonces la pregunta que hace Juan es lógica: ya gané, ¿y ahora qué hago? Pues bien, lo primero que tiene que hacer Juan Pueblo es ver qué cosa es lo que va a hacer. Por eso, lo primero que tiene que tener son objetivos y metas claras. Los objetivos y las metas claras lo van a llevar a tener un panorama totalmente diferente y proyectado en beneficio de los demás. Juan Pueblo sabe perfectamente que tiene que gobernar para todos, para los que votaron por él y para los que no votaron por él. Ahora ya no existe diferencias. Juan Pueblo sabe perfectamente que tiene que trabajar para todos, aún así tenga resistencia. Por eso, Juan ha decidido planificar. ¿Y cómo es la planificación? Nosotros desde Órbita recomendamos que planifiques sectorizando y según los regímenes de vida de cada persona que vive en tu distrito. Hay muchos distritos que tienen un área social alta y un área social baja e intermedia también. Entonces tienes que gobernar para todos. Tienes que saber las necesidades de la clase A, de la clase B y de la clase C. En base a eso debes desarrollar tu planificación. Para planificar, Juan Pueblo ha tenido que cambiar el chip bajo dos premisas fundamentales. Y estas son las premisas que no solamente van a regir para Juan Pueblo, sino también para ti. La primera premisa de la que partimos es que la municipalidad se dedica a dar calidad de vida a sus ciudadanos. Esto significa que la calidad de vida la toma como un todo. La seguridad ciudadana, la limpieza pública, la salud, el ornato son parte de la calidad de vida de la gente. En segundo lugar, Juan Pueblo sabe perfectamente que si bien es cierto las leyes lo han escogido como una autoridad, él no se siente como tal, él se siente el primer servidor de su comunidad. Y este es un punto muy importante, porque cuando Juan Pueblo se dé cuenta de que es el primer servidor, en primer lugar se va a dar cuenta de que sirve para todos. En segundo lugar, que siempre va a tener la vocación de servicio dispuesta a los que votaron y a los que no votaron por él. Inclusive aquellas personas que son muy reacias a su gestión, tiene que servirlas para lograr el fin común que es el desarrollo de su comunidad. Para eso, es muy importante de que Juan tenga bien clara las dos premisas que le dije. La municipalidad es para dar calidad de vida a los ciudadanos y el alcalde es el primer servidor de su comunidad. Quítense el chip de la primera autoridad. Si tú te sientes la primera autoridad, vas a tener el famoso síndrome de hubris, que es lo que nosotros le llamamos se le subió todo hasta el cerebro y ya no se acuerda la vaca cuando fue ternera. ¿Te suena esa frase? Pues bien, el síndrome de hubris es eso. Las personas que tienen poder normalmente dejan de mirar hacia abajo. Pero si tú, como Juan Pueblo, tienes el chip del primer servidor, no vas a tener ese problema y vas a estar vacunado contra la soberbia y contra la pedantería. Bueno, una vez que hemos visto esto, tenemos que tener en claro
de que Juan Pueblo debe tener sus objetivos claros. Al tener sus objetivos claros, Juan Pueblo sabe perfectamente que su plan de gobierno o el plan de gobierno que hizo durante la campaña quizás no sea el plan de gobierno con el que pensaba trabajar, porque normalmente, y eso lo sabemos los que tenemos años en campañas políticas y los que tenemos años en temas de gestión pública, sabemos que ese plan de gobierno muchas veces es un copia y pega, o en todo caso te lo han hecho terceros. Es hora de hacer un verdadero plan de gobierno, y ese plan de gobierno lo primero que tiene que tener son objetivos claros. Los objetivos claros, ¿para qué sirven? Para poder saber en el lapso de 4 años qué cosa es lo que vas a hacer. Y dentro de los objetivos claros, lo primero que tienes que hacer es tener una visión totalmente transparente y muy clara de qué es lo que vas a tener o qué es lo que va a tener la comunidad cuando termine tu mandato. Cuando ya tu mandato lo pongas al que viene. Ahora las leyes no permiten la reelección, por lo que vas a tener que entregar tu mandato a otra persona. Así que tienes que hacer una mentalidad para 4 años. Para tener en cuenta tus objetivos, tienes que ponerte a pensar, como Juan Pueblo, de que la gente te eligió para que los dirijas. Los seres humanos, mis queridos amigos, mis queridos nuevos alcaldes y flamantes alcaldes, no saben lo que quieren. Como no saben lo que quieren, necesitan de una persona que los guíe y que los lleve a través de la evolución. Es por eso de que tú tienes que tomar esta planificación y estos objetivos claros con una finalidad. Esa es que tu comunidad se encuentre en el bienestar y en la calidad de vida. Para eso es necesario de que no te dejes llevar por las opiniones de la gente. Mucha gente te puede pedir de muchas cosas. Y si tú vas a estar dándole a cada persona, a cada gente, a cada urbanización, a cada junta vecinal, a cada comedor popular, le vas a estar dando lo que ellos quieren, vas a hacer una suerte de corcho en las olas y no vas a tener los objetivos completamente claros y definidos. Y les voy a dar 2 ejemplos, hasta 3. Alberto Andrade en el año 1997 era alcalde de Miraflores. Había un parque que se llamaba el Parque Salazar, que si bien es cierto era un parque muy decorativo, en la noche tenía presencia de personas de mal vivir y de consumo de drogas. Aparte, en la parte de abajo habían habido muchos accidentes e inclusive parejas lo usaban como stack, tenían relaciones sexuales constantemente ahí. La policía paraba interviniendo, los vecinos no se sentían muy cómodos, que digamos. Alberto Andrade tomó una decisión, crear un mall. Para eso hizo todos los trámites que se necesitaban para crear un centro comercial. Ese centro comercial lo conoces hoy en día como Larcomar. Cuando se lanzó el proyecto Larcomar, muchos vecinos estuvieron en desacuerdo, pensaban lo peor. Pensaban que eso iba a ser un desastre, que cómo se iba a alterar la tranquilidad del distrito, el abolengo de Miraflores, etcétera, etcétera. Ahora, en el 2018, nos damos cuenta de que Larcomar fue una de las mejores obras a las cuales el alcalde Andrade ayudó. Es más, a raíz de Larcomar se creó el famoso Hotel Marriott, que se encuentra frente a este centro comercial, y la zona comercial ha subido su precio y su valor. El mismo Alberto Andrade, cuando fue alcalde de Lima, tomó una decisión fundamental: poner orden en Lima. En ese tiempo Lima era un caos. En ese tiempo el mercado central estaba lleno de ambulantes, no se podía ni caminar. Andrade tomó una decisión y es sacarlos. En ese tiempo el gobierno en contra le niega a la policía, pero Andrade debería tomar una decisión y era contundente. Los ambulantes dijeron que se iban a acantonar, que no iban a permitir que le quiten su trabajo, y Andrade con sus serenos toma, digamos un poco en el conflicto, toma el mercado central y unas avenidas aledañas y libera Lima de los ambulantes. Esos ambulantes hoy en día, Andrade decidió no solamente desalojarlos, sino decidió que se volvieran empresarios, que tuvieran acceso a créditos, que tuvieran acceso a locales comerciales donde ellos pudieran desarrollarse como verdaderos microempresarios. Hoy en día, esa gente que fue desalojada, muchos de ellos son grandes empresarios
y van por el camino del desarrollo porque han accedido a préstamos, se han vuelto formales, pagan sus impuestos en la SUNAT y ahora son grandes empresarios. El tercer ejemplo. En el primer gobierno de Luis Castañeda Locio había una pampa frente a lo que es las oficinas principales de MAPE, lo que es el peaje de Salamanca. Esa pampa estaba invadida. Castañeda decide desalojar y hacer un parque con una laguna en ella. Se desaloja a los delincuentes que habían tomado ese pampón, y cuando Castañeda decide hacer el parque, muchos de los vecinos lo interrumpieron y le decían qué cosa iba a hacer, que debía dar cuenta a los vecinos, que debía informar. Castañeda lo que hizo fue construir el parque. Y esos vecinos tuvieron la gran ventaja de que su propiedad subió de valor. Al tener un parque cerca, con una laguna, un centro de entretenimiento y de disfrute para la gente de Salamanca y de Ate comenzó a disfrutar de ese parque, y los vecinos aledaños también tuvieron la gran ventaja de que su propiedad subió de valor. Un punto muy importante para Juan Pueblo y para ti que acabas de ser elegido es el conseguir y ubicar a los funcionarios idóneos. Los funcionarios idóneos son base principal de tu gestión. Si tú puedes tener las mejores ideas, tú puedes tener los mejores planes, pero si no tienes los funcionarios idóneos, pues definitivamente no vas a lograr avanzar mucho. Hay que conseguir los funcionarios idóneos, pero ojo, muy importante, los que te ayudaron en la campaña, los que estuvieron contigo en la campaña, no necesariamente son buenos funcionarios. Para ser funcionario se necesita cierta experiencia. Ojo, muchos funcionarios han tenido sus denuncias penales y alguno que otro juicio por ahí. Pero muchas veces, y eso tienes que analizarlo, es por el mismo trabajo en sí. Si yo soy un fiscalizador, un gerente de fiscalización, y si dejo un lugar de dudosa reputación, obviamente el dueño de ese lugar me va a imponer un juicio por determinada situación, desde abuso de autoridad hasta que se cogió dinero porque pueden aducir de que en la caja había una cantidad de dinero. Son consecuencias de los actos que uno hace. Una vez un gran alcalde ya fallecido me dijo: alcalde que no tiene juicios es un símbolo, es un síntoma de que quizá no haya hecho nada. Un punto muy importante además es el saber de que todo lo anterior no necesariamente es malo. Los alcaldes anteriores también han hecho cosas buenas. Hasta las peores gestiones han hecho algo bueno, aunque no lo creas. Entonces, tomar la decisión de que todo lo pasado es malo, hasta cierto punto es un error. Analicen qué cosa estuvo bien el alcalde anterior y continúa con eso. Y si puedes, mejóralo. Te voy a dar un ejemplo. Castañeda continuó con el proyecto Lima Bus que Andrade dejó. Castañeda continuó con ese proyecto, lo que sí, le cambió el nombre y lo adecuó muy a él. Se llama actualmente el Metropolitano. Si bien es cierto, tiene sus problemas como todos, pero ha ayudado bastante a paliar el tema del transporte público en nuestra ciudad. Otra cosa que también tienes que poner en cuenta es poner en claro todas las cosas que tú has prometido, que yo estoy seguro que algunas no son tan ciertas y que cuando te des cuenta del verdadero presupuesto vas a pensar por qué lo prometí. Entonces, después de haber hecho tu plan, de haberte puesto a pensar que eres un servidor público, de haberte puesto a pensar de que tienes que darle calidad de vida a la gente, de sectorizar de acuerdo a las necesidades, tienes que ponerte a decidir cuál de tus promesas vas a cumplir. Porque si tú has hecho promesas y no las cumples, pues ya estás perdiendo algo que es muy importante en un ser humano, que es perder la credibilidad de su palabra. Entonces, finalmente, recapitulando, mi querido amigo, Juan Pueblo decidió dos cosas. Uno, darle calidad de vida a los ciudadanos. Dos, ser un servidor público y no una autoridad. Planificar
buscar los funcionarios idóneos, buscar qué prometió. Espero que estas pequeñas sugerencias que te damos te sirvan de mucho para que puedas iniciar una buena gestión. Estoy seguro que con un corazón verdaderamente al servicio de la ciudad, con una organización basada en personas que quieran lo mismo que tú y sobre todo cuando tú le pones los objetivos muy claros y qué es lo que quieres a las personas que van a seguir tu camino, estoy seguro de que vas a hacer una maravillosa gestión. Te deseo la mejor de las suertes y a nombre de todos los que integramos Órbita te felicitamos nuevamente y de verdad te deseamos lo mejor de lo mejor en tu gestión.